abierta la sesión para las preguntas, comentarios de ustedes. ¿Y por qué el grupo de indígenas no hace diferencia en la igualdad de oportunidades? Si es que entendí bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación de estos resultados. Uno tiene ganas de hacer muchas preguntas que no vienen al caso. No hay que pedir peras al olmo. Pero creo que dice suficientes cosas para poderle preguntar qué piensa, decirnos algo más acerca de la posibilidad, de la conveniencia de mejorar los instrumentos, los indicadores con los cuales trabajo, los métodos, los procedimientos. Se me ocurría que la jerarquía, la jerarquía de ocupaciones es muy pobre, ¿no? Es muy pobre. Que considerar manual, no manual, lo agrícola como una categoría se ve tremendamente pobre cuando uno piensa la diversidad de condiciones sociales de los agricultores en México, ¿no? Sin mencionar evidentemente también el aspecto étnico, ¿no? Veo muy difícil que eso se pueda, bueno, más bien, sí, más bien hay que la cuenta decir, efectivamente, explicar o insistir o decir, bueno, ¿por qué está incapaz? Creo que es un problema del método, ¿no? Creo que tiene que ver con la no digamos la pobreza, pero la posibilidad de mejorar estos instrumentos, ¿no? O de afinarlos, ¿no? Y creo que, yo creo que se podría, ¿no? Yo creo que su estudio ha de poder, ¿no? Dar lugar sí, efectivamente, a afinar estos instrumentos, ¿no? Creo, ¿no? Tengo la impresión. Quisiera su punto de vista. Bueno, desde luego, yo quedé muy impresionado con lo contundente del análisis, el rigor, y caigo en la tentación de quien me precedió en el micrófono con una pregunta que no viene al caso, ¿verdad? Pero quizás por lo apabullante de las conclusiones, ¿no? Es decir, el programa de oportunidades está planteado como, o se pretende evaluar como si fuera una inversión en capital humano, cuando de hecho es una transferencia. Y yo creo que esta diferencia, me gustaría tu opinión, es fundamental porque cuando es una transferencia, el destino de esos recursos que están en la filosofía o en el concepto de oportunidades, no llega ahí, ¿no? Yo veo que mi impresión, mi hipótesis, es que cuando se recibe esa transferencia, se usa bajo el pretexto de oportunidades o de educativas o de movilidad ocupacional, pero se usa en lo que sea, ¿no? Y se ha convertido ya en parte inamovible para el ingreso de esa gente. No puedo pensar qué pasaría en este momento si se pretendía levantar el programa de oportunidades, porque es una transferencia independientemente de su efecto como inversión en capital productivo, que es su pretensión. Me gustaría tu opinión. Te felicito mucho porque realmente es una metodología muy larga, difícil a veces de poderla asimilar en tan poco tiempo. Y no sé si entendí bien que hay chicos que están en este programa que van estudiando más y otros que se han quedado como rezagados, ¿no? Y que este programa Oportunidades no tiene algunas cortapisas respecto a que se le den a chicos que realmente vayan siguiendo un proceso de estudio hasta llegar a X o Z, cuando menos que sean técnicos, porque realmente de esta forma pues lo utiliza toda la familia, como dice Juan Carlos, pues para necesidades vitales, pero yo pienso que habría que ver que quien quiere estudiar y quiere progresar más, habría que evaluar y darles un poco más de ese ingreso, ¿no? Dentro de este programa. No sé si puede hacerse. El programa Oportunidades, precisamente uno de los componentes, que es el componente educativo, lo que hace es dar becas
digamos, que funcionan como incentivo para que los jóvenes continúen asistiendo a la escuela. Esto a nivel básico, primaria y secundaria, y también en el nivel medio superior. Entonces, siempre se ha hecho la pregunta de por qué, si existen estos incentivos, sigue habiendo jóvenes que pertenecen a estas familias que no terminan la educación básica o media superior. Y una de las explicaciones puede tener que ver con el hecho de que hay jóvenes, que ahora son jóvenes, que cuando iniciaron sus familias en el programa Oportunidades eran niños que ya habían dejado la escuela, y que en el momento en el que Oportunidades empezó a dar las becas, ellos ya llevaban 1, 2 o más años fuera de la escuela, y era muy difícil para ellos pensar en volver, ¿no? Ya tenían un rezago educativo que hacía más complejo volver. Ese puede ser un conjunto de los jóvenes. También yo creo que puede darse el caso de que, sobre todo para las becas para el nivel medio superior, puede ser que no, el monto de estas becas, más bien se sabe que el monto de estas becas no alcanza a cubrir los costos que tiene para los jóvenes asistir al bachillerato, sobre todo en el caso de aquellos que vienen de zonas rurales o localidades que están lejanas a los bachilleratos. Entonces, digamos que es muy difícil para estas familias financiar, o para todas las familias, financiar los gastos adicionales que implica que estos jóvenes asistan a la escuela en ese nivel. Lo mismo sucedería en el caso de la educación superior, aunque en ese caso Oportunidades ya no otorga becas, ¿no? Sino que busca hacer un enlace con Pronaves para que estos jóvenes tengan prioridad en la asignación de becas para educación superior. Entonces, digamos que sí hay mecanismos mediante los cuales Oportunidades busca que los jóvenes asistan y permanezcan en la escuela, pero hay otros factores que también sirven como contrapeso y que hacen que no todos los jóvenes logren concluir por lo menos hasta el bachillerato. Sin embargo, lo que sí se observa en los datos es que, por lo menos de este grupo de estudio, los que son más jóvenes, dentro de este grupo de jóvenes, son los que tienen nivel educativo más alto, ¿no? Que eso llevaría de alguna manera a mostrar lo que yo decía en un inicio, que es que aquellos chicos que ahora tienen mayor edad y que iniciaron con Oportunidades cuando ya habían abandonado la escuela ya no la pudieron continuar. Sin embargo, los hermanos menores o los hijos de familias que sí entraron cuando los niños estaban en primaria o antes, ¿no? de primaria, han logrado tener una permanencia escolar mayor y son los que ahora están ya en bachillerato o cursando incluso la educación superior. Entonces podría pensarse que hacia adelante las cohortes de beneficiarios del programa van a lograr alcanzar niveles educativos más altos de lo que lograron estas primeras cohortes, que son las que ahorita se están analizando. Ahora, en relación a tu pregunta, o tu comentario, si Oportunidades como transferencia y no como inversión en capital humano, sí es cierto que los recursos de Oportunidades, o sea, las transferencias monetarias, las utilizan las familias para todo. O sea, incluso no hay ninguna condición por parte del programa para que se utilicen en algo en particular, ¿no? O sea, se utilizan, pero los estudios que se han realizado han mostrado que se utilizan principalmente en consumo de alimentos y en la compra de artículos para los hijos relacionados con la asistencia escolar. Entonces, yo aquí no estaría tan de acuerdo, ¿no? con este comentario. Me parece que aun cuando esos recursos se utilicen tanto para consumo como para otros, para aspectos educativos u otro tipo de gastos, sí tienen una incidencia importante sobre la inversión en capital humano. O sea, si uno entiende capital humano como educación, salud y alimentación, o sea, el aumento en el consumo de alimentos dado por estas transferencias tiene una incidencia directa sobre la nutrición de las familias. Luego, algo que también se han documentado las evaluaciones cualitativas que se han realizado es que hay una claridad bastante grande al interior de los hogares de que las becas que se dan para el incentivo a la asistencia escolar son
recursos que deben utilizarse para la compra de zapatos, útiles, etcétera, relacionados con la asistencia escolar de los niños. Y son recursos que son administrados principalmente por las madres y que se ha documentado que se utilizan para ese fin. Y en ese sentido me parece que sí, que sí actúan en favor de la asistencia escolar y el estudio, ¿no? Por parte de los niños. Y en el caso de la salud, bueno, la nutrición está muy vinculada con la salud y incluso parte de estos recursos se utilizan también para la compra de medicamentos, ¿no? Que sabemos que las clínicas a las que asisten tienen una escasez permanente de medicamentos. Entonces sí creo que hay una relación entre la transferencia y el desarrollo del capital humano que está relacionada por el uso que se hace de estos recursos y también por el hecho de que los recursos sirven como incentivo para que las familias asistan a las clínicas, tanto a revisión y control como cuidado a las pláticas de salud, obtengan suplementos alimenticios en el caso de las mujeres embarazadas y de los niños pequeños y para que los niños asistan a la escuela. Entonces, para mí sí hay una vinculación. Ahora, en relación a la conveniencia de mejorar los métodos, y me voy a centrar principalmente en el ejemplo que mencionó, que es el esquema de estratificación ocupacional. Estoy totalmente de acuerdo en que es un esquema muy agregado y que en ese sentido oculta mucho. Y básicamente el esquema está así de agregado porque los datos con los que yo trabajo no dan para más. El tipo de población que yo estoy analizando se ubica principalmente en los estratos de menor jerarquía y ahí es donde pude desagregar un poco más, principalmente en el estrato manual de baja calificación. Sin embargo, desde que yo empecé el análisis tenía la misma inquietud en relación al estrato agrícola y tengo muy claro la necesidad de poder desagregar a ese nivel, dadas las muchas variables que inciden, ¿no? en las diferencias en ese estrato, como puede ser el tamaño de la tierra, el tipo de tierra, etcétera, ¿no? O sea, eso se ha documentado. Sin embargo, los datos que yo tengo para hacer eso no fueron útiles, básicamente. O sea, hay todo, en este cuestionario que yo utilicé, hay toda una sección que recoge información de ese tipo, pero cuyas respuestas fueron mal captadas y no se puede trabajar con esos datos. Entonces sí hice un ejercicio, pero no pude llegar más allá. Entonces esa es una limitación importante. Y por eso al final yo decía, bueno, los datos se refieren a la estratificación utilizada y podrían ser distintos si fuera una estratificación distinta. Hay algunos estudios cualitativos que se han realizado, no de movilidad intergeneracional, pero sí que utilizan una estratificación ocupacional para ver las características de las ocupaciones y ellos han podido desagregar más de lo que yo pude desagregar aquí. Ojalá hubiera podido, ¿no?, hacer más, sobre todo en el estrato agrícola, que es donde se ubica la mayor parte de mis casos. Y finalmente, en relación a las dos preguntas que tú me planteabas. ¿A qué atribuyo la movilidad ascendente de las mujeres? Esto tiene que ver sobre todo con la segregación del mercado laboral por sexo. Y tiene que ver con el hecho de que el origen ocupacional, que es lo que yo tomo como origen social, es la ocupación del padre. Entonces, básicamente, hay toda una discusión dentro de la bibliografía de movilidad sobre los problemas de hacer el análisis para el caso de mujeres. La mayoría de los estudios de movilidad intergeneracional no estudian mujeres, solo estudian varones, precisamente para obviar ese tipo de problemas, ¿no? Que por un lado es el comparar a un padre varón con la hija mujer, ¿no?, y lo que eso significa, y con el hecho de que para ocupaciones similares, por ejemplo, la retribución de las mujeres es menor que la de los hombres. Entonces también hay una complicación ahí adicional, ¿no?, cuando uno interpreta los resultados. Entonces, de alguna manera yo pienso que
aun cuando las mujeres tengan una mayor movilidad ascendente, eso no necesariamente se traduce en un mayor acceso a recursos o oportunidades de vida, precisamente por esas, por las características del mercado laboral en términos de género. Y a mí también, cuando hice los análisis, me llamó mucho la atención el hecho de que no había diferencias por condición étnica en nada de lo que yo hacía, ¿no? O sea, en ninguno de los análisis encontré diferencias. La explicación que yo me doy, que es una hipótesis, no sé si es así o no, es que en este grupo de población, que estamos hablando de los hogares en condiciones de pobreza extrema de zonas rurales, las diferencias entre hogares indígenas y no indígenas no son tan grandes como lo son cuando comparamos a nivel nacional. Que ahí entonces, si comparamos indígenas versus no indígenas de todo el país, entonces las diferencias ahí sí son mucho más amplias. Pero en este grupo, o sea, todas son familias en condiciones de pobreza extrema, que viven en localidades con estructuras de oportunidades similares, y yo me imagino, ¿no?, que por ahí puede estar la respuesta. Pues muchas gracias también y felicidades por esta exposición. Ya uno no sabe si atreverse a decir en lo que dijiste o más bien en lo que yo quise tomar de lo que posiblemente dijiste. Me llamó mucho la atención la parte referida a que los que migran, como que no se ve en ellos el efecto que tienen esas variables heredadas de la familia. Si eso es así, yo creo que estás mostrando algo que en otros trabajos se ha evidenciado, y es que la composición del grupo doméstico es muy importante. En este sentido, los jóvenes, más o menos de las edades que tú estás estudiando, ya alrededor de los 14, 15, tienden a estar en hogares en que no está el padre presente. Y no solo no está el padre presente, sino el hogar queda a cargo económicamente de una mujer, y muchas veces de más mujeres, las hermanas, que siguen haciendo un esfuerzo para que ese hijo pueda seguir adelante. Pero los psicólogos han estudiado que empieza también a haber una carga sobre él que lo va llevando a tener que asumir el rol de lo que llaman hijo parental, y entonces lo más sensato que él puede hacer es irse. Entonces me pregunto, te hago la pregunta a ti, si esa graciosa huida del hogar de referencia puede hacer que efectivamente en el lugar de destino encuentre mejores oportunidades, entre otras razones porque no tiene el lastre de tener que empezar a apoyar a la casa de varias maneras, no necesariamente dejando inmediatamente la escuela. Y si eso es así, pues nos lleva a, en todos los análisis, tener en cuenta esa configuración doméstica que, así como tú dices que los datos de oportunidades no registran lo suficiente en relación a lo ocupacional para desagregar en lo agrícola, a mí me llamó mucho la atención que datos de microcréditos de la Secretaría de Economía no tenían la conformación doméstica de las mujeres a quienes daban crédito. Dijo, pues, si yo pierdo la configuración doméstica, pierdo todo. Felicitaciones, Iliana, porque creo que este trabajo lo vine a hacer hace muchos años, ¿no?, cuando recién empezabas a hacerlo, ¿no? Y bueno, y creo que es muy laborioso todo lo que hiciste, y desde el punto de vista metodológico realmente es una aportación interesante. Ahora, es una aportación interesante desde el punto de vista de las metodologías cuantitativas, ¿no? Y en este sentido siempre tenemos problemas de cómo logramos extrapolar resultados cuantitativos a conceptualizaciones de otro nivel. Y aquí una de las cosas que te preguntaría es, bueno, los estudios de movilidad han sido estudios provenientes de la sociología funcionalista, que la verdad que en América Latina son muy pocos los casos. Creo que Brasil tal vez es el que más ha utilizado estas metodologías, pero en el caso de México, que yo tenga memoria, me parece que Enrique Contreras allá hace muchísimos años hizo estudios de movilidad social. Entonces la gran pregunta es aquí, si no tenemos estudios de movilidad para la sociedad mexicana en su conjunto, ¿cuál es el grupo de control
con el que estás trabajando o los grupos para saber si efectivamente progresa o oportunidades está incidiendo en la movilidad o son otros los factores que están incidiendo o no incidiendo, porque efectivamente pareciera ser de que no inciden, ¿no? Y la otra cuestión es la necesidad de un diálogo tuyo con los trabajos cualitativos, ¿no? Me parece que es, por más que uno no esté trabajando desde esa perspectiva metodológica, requiere un diálogo, porque justamente en este momento una de las grandes cuestiones que colocamos en este seminario permanentemente es, es que no solamente está en juego el acceso a la educación o a la salud, sino la calidad. Y en consecuencia es muy difícil que pensemos que puede haber mecanismos de movilidad si tenemos 8 años que no sabemos cuáles son los contenidos de esos 8 años de estudio, ¿no? Eso sin entrar a la complejidad que supone los códigos culturales de Bourdieu, que dice que en la escuela las principales dificultades están en que los niños de las clases populares llegan con unos códigos culturales que no son los que tienen los maestros que están al frente de la clase y que por lo tanto la escuela consagra la reproducción, ¿no es cierto?, de la desigualdad. Pero me parece a mí que es muy difícil poder pensar en cómo se rompe esta transferencia intergeneracional de la pobreza exclusivamente desde una medición cuantitativa. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarte realmente, más bien mi pregunta no estaría enfocada tanto al empleo, sino a justamente un punto que comentaba sobre el incremento que han tenido de la alimentación gracias al programa de oportunidades. Me gustaría saber si tú estás haciendo tu análisis únicamente en datos estadísticos o si levantaste alguna encuesta o trabajo directamente en campo, porque, bueno, casualmente